Dios nos bendiga en este momento. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos regala para hablar su palabra. Qué bueno que podemos leer su palabra. Vamos a estar predicando bajo el tema Jesús es nuestro consuelo. Escuche bien, Jesús es nuestro consuelo. Juan 14, verso 1 al 6, estaremos leyendo. Busque su Biblia, Juan 14, verso 1 al 6. Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios añada bendiciones a esta su palabra en la vida de cada persona que lo escucha. Amados que nos escuchan en este momento, la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 2 verso 8 que Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. No tenemos registro de cómo se vivía en aquel entonces, o en qué tipo de casa, tienda o campaña o tal cual podríamos pensar que vivía el hombre en aquel entonces cuando Dios le puso en el huerto de Edén. Pero podríamos también imaginarnos que vivía en cuevas. Pero aún esta opinión no es segura, no lo sabemos. Lo que sí se cree que donde Dios lo puso era el lugar, el mejor lugar para el hombre habitar. Y sobre todo que su creador interactuaba con él. Mas el diario vivir de aquel entonces, de la primera persona que Dios creó, en su vivir, enfrentó tentación, lamentablemente dejándose vencer por la misma. Y esto trajo como resultado lo que dice Génesis capítulo 3 verso 23, la expulsión del lugar perfecto que su padre le había puesto. Y Génesis capítulo 3 verso 23 dice la Biblia que como resultado de esto Dios nos sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de donde fue tomado. Y desde entonces el hombre ha vivido alejado de su hogar paterno, donde Dios, esa relación que Dios tenía con él. Entonces aquí en el Nuevo Testamento Dios nos habla en Efesios capítulo 2 verso 12, donde dice la Biblia específicamente la condición que vive el ser humano de ahí en adelante. Y dice así la Biblia, dice Efesios capítulo 2 verso 12, que en aquel tiempo estaba el hombre sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así lamentablemente está la humanidad hoy día como resultado de no permanecer en la morada que Dios le ha puesto. Sin fe, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Y aquí entonces el tema que tenemos nosotros afianzado para hoy. Jesús es nuestro consuelo. ¿Cómo está la humanidad hoy sin fe, sin esperanza, sin consuelo, sin ayuda en el mundo? Pero tengo palabra del Señor aquí en Juan, donde Jesús es nuestro consuelo. Y miramos el cuadro donde Jesús le presenta a los discípulos, donde Él está hablando con ellos, una conversación donde se está despidiendo de los discípulos. Ya Él está a punto de ser entregado, de ir a la cruz del Calvario, y sabiendo por los problemas y dificultades que iban a pasar, se sienta con ellos reunido y le comienza a charlar de una manera con ellos, a hablar, a contar y a consolar, a darle una palabra de consuelo. Y dice, he aquí entonces el verso 1 del capítulo 14, donde dejemos nuestra Biblia abierta y vamos a detallar los versos donde hemos ahora leído. Jesús, sabiendo por las dificultades, comienza a hablar con sus discípulos. En aquella ocasión habló con ellos, hoy nos está hablando a nosotros. Y el verso número 1 dice, Jesús se introduce a ellos en la conversación y le dice, no se turbe vuestro corazón. En otra palabra, le dice, no se angustien ustedes, no se dejen turbar. Creéis en Dios, creed también en mí. Créanle a Dios y también a mí. En otra palabra, ustedes me han creído a mí, ustedes dejaron muchas cosas por seguirme a mí. Confíen en mí, dice el Señor. No es tan fácil tener a alguien como héroe y en un momento ver que esa persona se está despidiendo de nosotros, quedarnos así sin decir nada, sin turbarnos. Es un poco difícil, es muy difícil, pero Jesús quiere consolar. Y en el verso 2, el Padre, Jesús le habla, le sigue consolando a sus discípulos y le dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay una coma aquí, debemos de detenernos y pensar a ver qué es lo que Él está resaltándole en el verso 2 del capítulo 14 del libro de Juan. Él dice, en la casa de mi Padre muchos lugares hay donde vivir. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde puedan ustedes permanecer. Fijémonos el verso que Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hemos escuchado por generaciones nosotros decir que Jesús se marchó de la tierra a preparar lugar para quienes le iban a seguir en adelante. Déjenme decirle que no es que Jesús se iba a preparar lugar. Los lugares, las moradas que Él habla en este verso ya estaban listas, ya estaban preparadas. Por tal razón el verso dice, en presente dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No dice, muchas moradas le voy a preparar, van a ver, van a existir, le voy a construir. No, el texto dice, muchas moradas hay. Estaban preparadas, estaban listas. Hemos escuchado algunas personas decir que el Padre, que el Cristo tenía un plan A, un plan B. No, hay un solo Padre. Esa morada o esa morada eterna estaba preparada desde antes de la fundación del mundo.
muchas moradas. Y él dice, si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Él está diciendo, las moradas para aquellos que me siguen, que están conmigo, están listas. De no ser así, de no haber existido la morada eterna para aquellos que han seguido a Cristo, de no ser así, dice el verso, yo se lo hubiera dicho. El Señor trae consuelo hoy para nosotros de que quizás nuestra esperanza se ha perdido, de que quizás el rumbo, el destino que tiene nuestra vida espiritual, a veces los problemas, las dificultades pueden empañar la promesa del Señor a nosotros. Pero el Señor hoy nos consuela y nos dice que hay muchas moradas en Él. Algunos comentaristas de este texto dicen que el Señor estaba haciendo referencia al tabernáculo, al templo que había en el entonces, donde tenía algunas moradas. En las afueras del templo habían algunas casas para que los sacerdotes permanecieran allí, vivieran en aquel lugar, pegado en el mismo lugar del templo. Algunos creen eso. Otros dicen que la costumbre judía era que cuando un joven, un hombre se iba a casar, que era desposado con una joven, era comprometido, el joven después de este desposorio se iba a la casa de su padre. Durante el desposorio, el joven se iba a la casa de su padre y construía cerca de su familia, de su papá, de la casa paterna, construían las casas de ellos para entonces vivir en familia muy cercana. Algunos dicen estos pensamientos acerca de. Lo que sí podemos sacar una verdad central de este verso es que el Señor lo que quiere que nosotros permanezcamos cerca de Él, que podamos venir donde Él, venir a nuestra casa confiado. Nosotros como tradición y como costumbre en nuestro contexto podemos estar en el lugar que estemos. Pero cuando llega una hora específica decimos, yo voy para mi casa. Cuando hay una hora específica decimos, hogar, mi dulce hogar. Qué bueno es cuando decimos, yo voy para mi casa. Jesús lo que le está diciendo que en la casa de su Padre hay muchas moradas donde nosotros con toda confianza la podremos disfrutar. En las casas ajenas estamos cohibidos, pero en la casa nuestra, de nuestro Padre, donde vivimos, nosotros la disfrutamos a plenitud. Pero cuánto más el Señor le está queriendo aclarar y decirle que en esa morada viviremos eternamente. Y más adelante vamos a ver, está hablando en presente. Hay moradas para nosotros y están preparadas. De no haber sido así, el Señor lo hubiera dicho. No es que Él va a prepararla, están preparadas. Y el verso 3, donde estamos leyendo el libro de Juan capítulo 14, verso 3, dice la Biblia: y si me fuere y os preparara lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oiga lo que el Señor le está diciendo. La última parte del verso dice, para que donde yo estoy. No dice el verso, amados, para donde yo estaré, donde yo iré, donde yo voy. Dice, donde yo estoy. Me impresiona mucho la palabra donde Él dice, para que donde yo estoy. Y Él dice, para tomarme a mí mismo, para tomarme a mí mismo. Esta expresión es para llevarle conmigo, para que estén conmigo. Ya los discípulos habían dejado todo por seguir al Maestro, pero llega el momento que el Maestro no va a estar. Y más adelante vamos a ver, cuando Él dice, tomaré a mí mismo, para tomarle, para llevarle conmigo. En el libro de los Hechos, capítulo 2, dice la Biblia que se derramó el Espíritu Santo, la confirmación de que no iban a estar solos.
pero en el proceso de esperar esa promesa del Espíritu Santo vinieron dudas, vinieron dificultades. Pero el Señor ha prometido consuelo y que estaría con nosotros. Y nosotros vamos a estar donde Él está, no donde Él estará. El texto está en presente, donde yo estoy, dice el maestro. Puesto que me voy, yo regresaré para llevarlos conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Qué privilegio es estar en la morada del Padre, en nuestra casa paterna, que había sido rota en el libro de Génesis, donde hemos leído en nuestra introducción. Y el verso 4 dice: y ustedes saben el camino. Él le dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. En otra palabra, ustedes saben el camino que me lleva donde yo voy. Ustedes además, ustedes lo saben donde yo voy. Y saben el camino hacia allá donde yo voy, donde yo estoy, donde yo voy a permanecer. Y aquí quiero hacer un pequeño énfasis. Nosotros acostumbramos a escuchar una frase que dice: todos los caminos conducen a Roma. Eso es un argot popular, pero en el tiempo del Imperio Romano se dice que había más de 4.000 vías o 40.000 vías, caminos, carreteras, vías, autopistas que comunicaban todo lo que era el Imperio Romano del entonces. Estas vías tenían unos 75 a 80.000 kilómetros. Pero todas estas vías comunicaban al imperio, a la capital del Imperio Romano, a Roma. Todas las vías comunicaban a Roma, y por eso escuchamos la expresión: todos los caminos conducen a Roma. Pero Cristo en ese entonces, con este mismo contexto de que todos los caminos, de que todo el imperio era el que controlaba, Jesús le dice: ustedes saben el camino de llegar al Padre, de donde yo estaré. No es el camino que conduce al imperio, no es el camino que conduce al régimen, no es el camino hoy que nos conduce a nosotros al sistema del mundo, a hacer lo que el mundo quiere, o a llevarme, a conducirme a hacer lo que el mundo quiere. Es el camino de la palabra del Señor, que se llama Jesucristo. Y aunque por ahí se diga que todos los caminos nos llevan a Dios, no es así. Solamente nos lleva a Él, Jesucristo, que es el único pontífice, el único puente entre Dios y el hombre. Y dice el verso 5: y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Cómo vamos a saber el camino? En medio de nuestro peregrinar en la tierra, en medio de nuestro diario vivir en la vida cristiana, puede venir dudas. Van a venir dudas. Van a venir situaciones que nos pueden a nosotros hacernos tambalear. Pero vamos a ver la respuesta que tiene la Biblia de la pregunta que le hizo Tomás, o la pregunta que puedo hacerme yo hoy día. Quizás podríamos decir algunos: pero trato de vivir lo mejor que pueda. ¿Qué pasa con mi vida? ¿Voy a dejar esta carrera? ¿Voy a tirar la toalla? ¿Voy a dejar esto? No. Vengamos a buscar consuelo en Cristo. Que la misma respuesta a Tomás nos sirva a nosotros. Y vamos a ver aquí entonces el verso 6 del capítulo 14 de Juan. ¿Cuál fue la respuesta a Tomás y cuál es la respuesta para nosotros hoy? Y dice la Biblia así: Jesús le dijo a Tomás, no está hablando con él solo ahí, porque fue Tomás quien hace la pregunta. O Jesús le contestó a Tomás. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero vamos a quedarnos en el camino. En medio de las circunstancias que vivimos, se nos pueden presentar diferentes caminos. La Biblia nos advierte que muchos son los caminos que al hombre le parecen correctos. Muchos. Pero al final
son caminos de muerte. Muchos caminos se nos pueden presentar en nuestro trabajo. Vamos a hacer esto así, vamos a lograr esto así, vamos a hacer algo incorrecto. Y muchas veces caemos nosotros en esos caminos incorrectos. Muchas veces decimos que ni siquiera, no se va a hablar mentira para hacer esto. Y hablamos una verdad a media y la convertimos también en mentira. Y posiblemente nos vamos y caemos en caminos incorrectos. Pero déjame decirte, o vamos a decirnos nosotros a través de la palabra, que el único camino se llama Jesucristo. Y Jesús le dice, y yo soy la verdad y la verdad. Aquí tenemos una I que conecta con otra cualidad de Jesucristo, que conecta con otro adjetivo que la persona nos pronunciamos uno con otros. Pero este atributo de él le dice, y la verdad, solamente en Jesucristo podemos hablar verdad. Donde quiera que estemos, vamos a hablar la verdad. No nos desviemos ni aceptemos que la duda o que el enemigo traiga a nosotros mentira, porque Él es la verdad. Y Él le dice, y yo soy la vida. En el libro de Juan está en la 6ª vez que el Señor dice, yo soy. Al expresar la palabra yo soy ante el pueblo de Israel en aquel contexto, decir yo soy era solamente cuando nos comparábamos o cuando alguien se comparaba con Dios. En el contexto popular nadie decía yo soy, porque cuando Cristo dijo yo soy, que lo fueron a arrestar, todos cayeron, porque era la palabra repetida de aquel Dios grande y poderoso que había ido ante el faraón y se había presentado como el yo soy. Cristo dijo yo soy Dios, el único camino. Yo soy la verdad, la única rectitud que nos conduce al Padre. Y Él dice, yo soy la vida. Por tanto, quien no está en Cristo está muerto. Y nadie viene al Padre, dice Jesús, sino por mí. Me fascina esta expresión, me encanta. Puedo degustar de ella que cuando Él dice, nadie viene al Padre, mucho acostumbramos decir, nadie va al Padre. Pues déjeme decirle que Cristo se está presentando como que Él es el Padre. Y dice, nadie viene porque Cristo es nuestro Padre, porque Él estaba desde antes de la fundación del mundo. Y quiero concluir diciendo estas palabras. La maravillosa esperanza que nos ofrece el Padre no es solo caminar por las calles de oro, que aún la Biblia misma nos la dice y está prometida para nosotros, sino más bien estar de vuelta con aquel que nos puso en un lugar donde había dependencia, comunión con el Hijo y con la perpetua eternidad con el Padre a través de Cristo. En los últimos versos vemos, en estos últimos versos, específicamente en el 6, donde Jesús se muestra como la verdad, el camino y la vida, el Verbo de Dios. Él se presenta como el buen pastor, Él se presenta como la luz del mundo, Él se presenta como el admirable, como el consejero, como príncipe de paz, como único mediador entre Dios y los hombres. Es el principio y el fin. Él es el Rey de reyes, Señor de señores, Dios fuerte y Padre eterno, como Cristo se le presentó a los discípulos en Juan 14. Yo soy el Padre. Así que si queremos vivir una vida sin extravío, venga y mantengámonos en el camino que se llama Jesucristo. Si queremos vivir una vida recta, permanezcamos en Cristo y practiquemos la verdad, que ya es el mismo Cristo. Queremos vivir una vida eterna en la eternidad con el Padre, vengamos a Cristo, que Él es la vida. Dios nos bendiga.